Buenas tardes, profesora y compañero. Hace muchos años, cuando Panamá recién comenzaba su camino como nación independiente, se enfrentó a una gran pregunta: ¿cómo relacionarse con el resto del mundo? ¿Cómo hacer valer sus derechos, proteger sus intereses y cumplir sus compromisos sin dejar de respetar sus propias leyes y su identidad? Esa pregunta no solo fue importante entonces, sino que sigue siendo el centro de todo lo que vamos a contar hoy, porque detrás de cada tratado, cada norma, cada decisión, hay una historia, la historia de cómo nuestro país se inserta en el orden internacional y cómo las reglas del derecho internacional se cruzan con las reglas que rigen nuestra vida diaria. Y todo esto se explica y se entiende gracias a los conocimientos que nos brindan autores como de Velasco o Villalta Vizcarra, y las normas que nos rigen, nuestra constitución y los tratados que hemos firmado. Límite entre el derecho internacional público y derecho interno, los dos mundos jurídicos. Empecemos por lo más básico. ¿Cuál es la diferencia entre el derecho internacional público y el derecho interno? Según Velasco, el derecho internacional es el conjunto de normas que regula las relaciones entre los estados y las organizaciones internacionales. Sus reglas no nacen de un parlamento nacional, sino de acuerdos entre países o de costumbres que se han respetado por siglos. En cambio, el derecho interno es el que conocemos mejor como nuestras leyes, nuestra constitución, las normas que las aplican, las normas que las aplican autoridades aquí dentro de nuestra frontera. Pero como explica Vizcarra, estos dos mundos no están separados por un muro. Al contrario, se encuentran, se influyen y se complementan. Y aquí entra nuestra propia constitución política. Ella dice claramente que los tratados internacionales que Panamá firma y ratifica forman parte de nuestra ley y tienen incluso más fuerza que las leyes ordinarias, siempre y cuando no contraigan los principios y derechos fundamentales que están en nuestra Carta Magna. Ahí está el límite, pero también el puente. Lo que acordamos con el resto del mundo nos obliga, pero siempre respetando nuestra esencia como nación. Análisis de tratados internacionales ratificados por Panamá. Los tratados, nuestra palabra ante el mundo. Hablando de acuerdo, hablemos de los tratados internacionales ratificados por Panamá. Sabía que cada vez que nuestro país firma un tratado lo está haciendo responsablemente, como lo establece nuestra Constitución. Primero lo negocia el Ejecutivo, luego lo aprueba la Asamblea Nacional y solo cuando se publica en la Gaceta Oficial entra en rigor y se convierte en una ley para todos nosotros. Estos tratados no son papeles vacíos, cubren desde derechos humanos, comercio, medio ambiente, hasta la navegación, algo vital para nosotros por ser el país del canal. Como nos enseñan los autores, al ratificarlo, Panamá asume obligaciones ante la comunidad internacional y si no las cumple, responde ante ella. Pero también gana derechos y puede exigir como otros países cumplan lo que han prometido. Es esencialmente la palabra de Panamá hecha norma. Estudio de controversia ante la Corte Internacional de Justicia y mecanismos de soluciones pacíficas. Ahora bien, ¿qué pasa cuando hay desacuerdo? Cuando un país cree que otro no ha cumplido lo pactado, o cuando hay dudas sobre cómo interpretar una norma. Aquí entran los mecanismos de soluciones pacíficas y la Corte Internacional de Justicia. Como explica de Velasco, la Corte Internacional de Justicia es el tribunal principal de las Naciones Unidas, pero hay algo clave.
solo puede actuar si los estados involucrados aceptan su competencia. Porque en derecho internacional nadie puede ser obligado a ir a juicio si no está de acuerdo. Y como complementan Villalta Vizcarra, no solo tenemos la vía judicial, también están las negociaciones, la mediación, el arbitraje, formas de resolver conflictos sin usar la fuerza tal como promueve la Carta de la ONU. Estas herramientas son fundamentales para mantener la paz y la seguridad internacional, y Panamá ha confiado en ellas en más de una ocasión para defender sus intereses y resolver diferencias entre civilizada y conforme a un derecho. Rol de Panamá en la Organización de las Naciones Unidas y la Organización de los Estados Americanos. Panamá en el escenario del mundo. Todo este marco jurídico, normas, tratados, soluciones pacíficas y criterios judiciales nos llevan a la pregunta: ¿qué papel juega Panamá en todo esto? ¿Cómo actuamos en organizaciones como la ONU, en la OEA? Nuestra constitución marca la pauta. Nuestra política internacional se basa en el respeto a la soberanía, la solución pacífica de las controversias, la cooperación y la defensa de los derechos humanos. Y en la práctica eso se ve en lo que hacemos en la ONU. En lo que hacemos. En la ONU hemos sido voz en temas como el derecho del mar, un asunto que nos toca muy de cerca. Desarrollo sostenible y paz. En la OEA trabajamos por la democracia, la seguridad y la integridad de nuestros vecinos del continente. Para entender cómo nos movemos en estas negociaciones, es fundamental lo que dice la obra Reconocimiento y Sucesión de Estado. Los principios básicos que guían nuestra actuación: reconocer a otros países y gobiernos, asumir o no compromisos heredados y siempre actuar con coherencia. Cuando nos sentamos a negociar, no solo llevamos intereses, llevamos también toda una estructura judicial y los valores que nos definen como nación. Revisión de jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia. Jurisprudencia, la voz de la justicia internacional. Aquí es donde entra un punto fundamental que muchas veces pasamos por alto: la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia. ¿Qué es y por qué es tan importante para nosotros? Según nos detalla Velasco, aunque técnicamente las sentencias de la CIJ solo obligan a los países que participaron en este caso, su valor va mucho más allá. Cada fallo, cada interpretación que hace el tribunal sobre una norma internacional se convierte en una guía, en una referencia obligada para entender qué significa realmente las reglas internacionales y cómo deben aplicarse. Villalta lo explica muy bien. La jurisprudencia es la forma en que el derecho internacional cobra vida, se aclara y se adapta a la realidad. ¿Y qué tiene que ver esto con Panamá? Mucho, mucho. Nuestra propia Corte Suprema de Justicia, al resolver casos aquí en el país, consulta, analiza y toma en cuenta estos criterios internacionales. Cuando hay una duda sobre cómo aplicar un tratado o una norma internacional en un caso panameño, nuestros jueces miran a lo que dicho la CIJ, así la justicia que se hace aquí se conecta con la justicia que se aplica en todo el mundo. Hemos visto esto en temas que nos son muy sensibles: el derecho del mar, límites fronterizos, protección de derechos humanos. En todos ellos, la jurisprudencia internacional ha sido una brújula que nos ayuda a interpretar nuestras propias leyes y tratados, asegurando que actuemos siempre conforme al derecho
y a lo que hemos acordado con la comunidad internacional. Como hemos visto, el derecho internacional no es algo lejano o complicado que solo estudian los expertos. Es el marco completo que nos permite ser parte del mundo, desde saber cómo se relacionan nuestras leyes con las normas globales, pasándonos por la fuerza de los tratados que firmamos, cómo resolvemos nuestras diferencias, cómo aprendemos y aplicamos la justicia internacional, hasta la forma en que nos presentamos y defendemos nuestra posición ante la ONU y la OEA. Todo forma un todo coherente que nos, que nos dice quiénes somos y cómo queremos relacionarnos con los demás. Panamá no es un espectador en el derecho internacional, es un protagonista que construye su historia y defiende su posición con base en normas, principios, justicia y responsabilidad. Y esa es, en pocas palabras, la historia que une el derecho, nuestra nación y el mundo entero. Muchas gracias, profesor.